Bienvenido a los malditos. Si has llegado aquí es porque algo no te dejó apagar el cerebro esta noche. Nos ocurre a muchos. La madrugada tiene esa mala costumbre de sacar a pasear las preguntas que el día esconde. Algunos dicen que soy locutor nocturno. Otros dicen que soy un enfermo. Puede ser. Pero la verdad es más simple. Soy el diablo. Y te aseguro algo después de siglos observando a la humanidad. Vosotros solos hacéis el infierno. Si estás despierto a estas horas ya sabes que la noche tiene otra densidad. El aire pesa distinto. Durante el día todo parece lógico, ordenado. Las personas hablan de racionalidad, de progreso, de análisis objetivo. Los expertos salen en pantallas con gráficos y palabras muy seguras. Todo parece estar bajo control. Pero cuando cae la noche, las cosas se ven menos pulidas. La razón empieza a parecer otra cosa. Algo más oscuro, más viscoso, algo parecido al petróleo. La razón se ha vuelto oscura, pegajosa y líquida. Soy el diablo. Ese personaje incómodo que durante siglos sirvió para explicar lo que las sociedades no querían mirar de frente. El culpable simbólico de los deseos, de los excesos. Durante el siglo XVIII, los filósofos empezaron a hablar de razón como si fuera una especie de sol intelectual. Creyeron de verdad que estaban descubriendo el gran remedio contra la superstición. Pensaban que la razón iba a limpiar el mundo de irracionalidad, de violencia absurda, de miedo religioso. Un mundo guiado por argumentos, por evidencia, por cálculo. Era una idea hermosa, y también ingenua. Cuando examinas ese periodo con distancia, ves otra cosa. Ves una transformación del poder simbólico. La religión dejó de ser el centro organizador del discurso y en su lugar apareció la razón como nueva autoridad. La razón no eliminó el poder, solo lo reorganizó. Y ahí empieza la parte interesante. Durante un tiempo pareció que el proyecto funcionaba. Ciencia, tecnología, industria. El mundo empezó a moverse a una velocidad que nunca había conocido. Los humanos construisteis máquinas, redes de transporte, ciudades gigantes, sistemas financieros complejos. La razón se convirtió en el motor. Pero esa razón empezó a mezclarse con el poder económico. Y cuando la razón se mezcla con el poder económico, se vuelve pegajosa como el petróleo. El petróleo es una sustancia curiosa. Oscura, densa, valiosa. Ha sido el combustible que ha movido el mundo moderno. Guerras, alianzas, imperios económicos, todo orbitando alrededor de un líquido negro. La razón moderna funciona de forma parecida. No es pura, no es transparente, está impregnada de intereses. La razón ya no es solo una herramienta para entender el mundo. Es una herramienta para justificar estructuras de poder. Los sistemas dominantes siempre generan discursos racionales para explicar por qué el orden existente es lógico, inevitable, necesario. El Imperio Británico tenía sus razones. Las colonias tenían sus razones. Las guerras tienen razones. Los mercados tienen razones. Todo tiene una explicación aparentemente lógica. Pero si escarbas un poco, aparece el petróleo. Intereses materiales. Beneficios. La razón se vuelve viscosa cuando se convierte en lubricante del sistema. Y eso ha ocurrido muchas veces. Las grandes catástrofes del siglo XX fueron planificadas con una lógica meticulosa. Burocracias eficientes. Cálculos estratégicos. Protocolos perfectamente racionales. La razón puede organizar atrocidades con una precisión impresionante. Eso fue uno de los grandes descubrimientos incómodos del siglo pasado. La racionalidad no es automáticamente moral. Puede ser fría, instrumental, exacta y profundamente destructiva, como el petróleo. El petróleo no tiene ética, solo tiene utilidad energética. Se quema y produce movimiento. La razón instrumental funciona igual. No pregunta necesariamente si algo es bueno. Pregunta si algo funciona, si produce resultados, si optimiza recursos, si maximiza beneficios. Ese tipo de racionalidad es extremadamente poderosa y extremadamente peligrosa. Porque cuando la lógica del cálculo se aplica a todo, economía, política, tecnología, relaciones, el mundo empieza a parecer un gran sistema de optimización. Las personas se convierten en variables, los territorios en recursos, el futuro en una proyección estadística.
La razón deja de ser una herramienta para entender la vida y se convierte en una máquina para administrarla. Y esa máquina produce algo muy parecido a un derrame de petróleo intelectual. Oscuro, pegajoso, difícil de limpiar. Lo vemos hoy en todas partes. Modelos financieros que gobiernan economías. Sistemas de vigilancia digital diseñados con una eficiencia impecable. Todo perfectamente racional. Y sin embargo, profundamente inquietante. Porque cuando la razón se vuelve técnica, pierde algo que los antiguos llamaban sabiduría. La sabiduría es lenta, contradictoria, llena de matices. La razón técnica, en cambio, busca optimización, velocidad, eficiencia, resultado. Los antropólogos contemporáneos hablan de una cosa curiosa: racionalidad líquida. Un estado donde la lógica se adapta a cualquier sistema de poder con una facilidad alarmante. Hoy la razón justifica una política. Mañana justifica la contraria. Siempre hay un modelo. Siempre hay un informe. Siempre hay un gráfico que demuestra que lo que está ocurriendo es perfectamente razonable. La razón se vuelve así una sustancia flexible, moldeable, como el petróleo cuando se calienta. Y en medio de todo esto, la gente sigue creyendo que la razón es una especie de árbitro neutral. No lo es. La razón es una herramienta humana. Y los humanos tenéis intereses, miedos, ambiciones, ideologías. La razón nunca ha estado completamente separada de esas cosas. Pero en la era tecnológica esa mezcla se ha vuelto más intensa. Porque ahora las decisiones racionales afectan a sistemas gigantescos. Un algoritmo financiero puede mover millones de dólares en segundos. Un modelo climático puede definir políticas globales. Un sistema de inteligencia artificial puede influir en elecciones. Todo bajo el lenguaje de la racionalidad técnica. La pregunta incómoda es esta: ¿quién controla esa razón? ¿Quién decide qué modelo se utiliza? ¿Quién define qué variables importan? La razón no responde sola. Siempre hay alguien detrás del cálculo. Y ahí es donde el petróleo vuelve a aparecer. Dinero, poder, influencia. La razón moderna está impregnada de esas cosas igual que el petróleo impregna la arena cuando se derrama. Se adhiere, deja manchas difíciles de borrar. Lo curioso es que los humanos seguís utilizando la palabra racional como si fuera una garantía moral. Como si algo que tiene lógica automáticamente fuera justo. Pero la historia demuestra lo contrario. Muchos sistemas profundamente injustos han sido defendidos con argumentos perfectamente racionales. Esclavitud, explotación laboral, desigualdad económica, colonialismo. Cada uno de esos sistemas generó su propio discurso racional, su propia lógica, porque la razón puede construir argumentos para casi cualquier cosa. Es una herramienta formidable y peligrosa. No estoy diciendo que debáis abandonar la razón. La razón sigue siendo una de las mejores herramientas que vuestra especie ha desarrollado para entender el mundo. Pero creer que la razón es pura es una ilusión. La razón siempre está mezclada con la cultura, con el poder, con la historia. Siempre tiene contexto. Siempre tiene intereses orbitando alrededor. Como el petróleo bajo la superficie de la Tierra. La modernidad creyó que podía construir un mundo completamente transparente gracias a la razón. Pero el mundo nunca ha sido transparente. Siempre hay zonas oscuras. Siempre hay capas profundas. Siempre hay algo que se escapa del cálculo. Quizá por eso la razón se ha vuelto viscosa. Porque intenta abarcar demasiado. Intentar convertir toda la complejidad humana en ecuaciones y modelos produce inevitablemente residuos. Residuos conceptuales. Contradicciones. Paradojas. Y esos residuos se acumulan. Como petróleo derramado. La noche, curiosamente, ayuda a ver eso con más claridad. Durante el día la gente repite discursos racionales con convicción. Por la noche, aparecen las dudas. ¿De verdad entendemos lo que estamos haciendo? ¿De verdad controlamos los sistemas que hemos creado? ¿O estamos simplemente navegando sobre una capa de petróleo intelectual que cada vez se vuelve más espesa? No tengo respuestas definitivas. Yo solo observo. Y desde aquí, en esta franja de madrugada donde las certezas empiezan a resquebrajarse, la razón humana se parece menos a un faro de luz y más a un combustible oscuro. Útil, poderoso, pero también inflamable. Y cuando algo inflamable se acumula durante demasiado tiempo, tarde o temprano alguien enciende una chispa. Se apaga la luz en los malditos. Gracias por escuchar.
Yo sigo aquí, en esta esquina de la radio, viendo el espectáculo. Soy el diablo. Y después de siglos observando a la humanidad, te confieso algo. No tuve que inventar demasiadas torturas, os las cogí prestadas.